fórmulas matriciales. Y para ello vamos a comenzar definiendo qué es una matriz. Una matriz es una colección de uno o más ítems. En Excel, un rango de celdas siempre constituye una matriz. Recordemos que un rango de celdas está compuesto, pues evidentemente, por celdas individuales, y cada uno de esos valores van a ser de componentes para una matriz. Además, Excel, a veces, utilizando algunas fórmulas o funciones, nos arrojan un conjunto de resultados, pues que vamos a considerar en su totalidad como una matriz. Como podemos recordar de nuestra álgebra básica, esta era la forma que teníamos generalmente en una matriz, encerrada por estos paréntesis cuadrados y organizados por columnas y por filas, donde cada uno de los elementos que componen esta matriz la vamos a denominar bien sea elementos o componentes. Aquí vemos una matriz de 2×2 que por lo tanto tiene 4 componentes distintos. Pero entonces, ¿cuáles son las matrices en Excel? En Excel tenemos 3 distintos tipos de matrices o 3 distintos tipos de donde pueden surgir matrices. Como mencionamos anteriormente, tenemos primeramente un rango de celdas. Como vemos acá en la ilustración, tenemos el rango A1 a la celda 25. Este rango corresponde a una matriz, donde cada una de las celdas individuales, donde cada uno de los valores del contenido de estas celdas, pues corresponde a un componente de una matriz. Tenemos constantes matriciales, como podemos ver aquí en este ejemplo pequeño, o como podemos ver acá en la ilustración. Vamos a entender un poco más adelante por qué esto es así. Y también lo podemos obtener como resultado de alguna fórmula o función matricial que nos devuelve un conjunto de respuestas. Aquí tenemos otro ejemplo y más adelante vamos a entender un poquito más por qué esta forma, esta notación. Bien, pero entonces, ¿qué es una fórmula matricial? Una fórmula matricial lleva a cabo operaciones entre varios ítems, es decir, lleva a cabo operaciones de tipo matricial y nos puede arrojar bien sea un resultado único o varios resultados que, como decíamos, en su totalidad corresponde a una matriz. Pero lo importante es que tiene que hacer operaciones entre matrices, por eso vamos a decir que es una fórmula matricial. Bien, para entender esa fórmula matricial, vamos a mirar las condiciones de una fórmula no matricial. Cuándo no es matricial y así entender cuándo sí corresponde a una fórmula matricial. Tenemos una primera condición que dice que no lleva a cabo operaciones entre matrices. Esto está perfecto. También tenemos una segunda condición que dice que sus argumentos no matriciales son valores únicos. Como veíamos en la sesión anterior, en la función buscar, había allí un parámetro que correspondía a una matriz, pero no estaba haciendo operaciones matriciales. Por lo tanto, era una función, llamémosla, normal. Y otra condición es que el resultado siempre es un valor único. Bien, una característica de las funciones no matriciales, y la vamos a denominar de ahora en adelante como fórmulas normales, es que se ejecutan con la tecla Enter o presionando la combinación de teclas Control más Enter. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Como vemos aquí al lado derecho tenemos esta pequeña lista de datos que tiene unas unidades vendidas, ciertos registros en distintos momentos para este periodo de tiempo que tenemos acá arriba y un precio unitario. Bien, entonces queremos calcular la ganancia total para esta semana, por lo cual tendremos que hacer nosotros multiplicar el número de unidades por el precio unitario y así con cada uno y luego hacer la adición de todo eso. Bien, como tenemos que hacer este primer paso en el cual tenemos que calcular digamos la ganancia total por cada uno de los registros, debemos utilizar una columna auxiliar. Por lo tanto, vamos a crearla. Aquí vamos a decir que sí y se nos crea inmediatamente. Vamos a ver aquí como si entramos en modo edición, por ejemplo, en la celda K35, que está simplemente haciendo la multiplicación entre las unidades que se vendieron y el precio unitario, y así para cada una de nuestros registros, de nuestros registros aquí en la lista. Entonces la ganancia simplemente va a ser la adición de toda esa columna. Entonces igual utilizamos la función suma. Aquí tenemos nuestro lista, nuestro cuadro desplegable. Seleccionamos suma, tab, y vamos a seleccionar todo este rango. Seleccionamos todo ese rango y pulsamos la combinación de teclas Control más Enter para no desplazar nuestra celda activa hacia abajo. Y vemos allí lo que queríamos, el resultado. Entonces, vemos que esto no llevó a cabo ninguna operación de tipo matricial. Su
El resultado es un valor único y lo ejecutamos simplemente pulsando la combinación de teclas Control más Enter y se pudo realizar este cálculo sin ninguna dificultad. Ahora vamos a ver acá otro segundo ejemplo rápidamente y como veíamos en la sesión anterior calculábamos el discriminante con la función raíz. Entonces vamos a calcular eso nuevamente con la función raíz. Vemos que la función raíz simplemente tiene un único argumento, pero aquí tenemos que especificar toda esta expresión. Bien, vamos a hacerlo. Dice que b al cuadrado lo tenemos acá, que corresponde a m53, nuestro operador de potenciación al cuadrado, menos 4 por a, que lo tenemos acá en la celda m54, por c, que corresponde a la celda perdón, el anterior era la referencia celda M52 y esta sí es M54. Cerramos aquí, cerramos nuevamente, Control Enter, se ejecutó sin ningún problema. Aquí lo importante es ver cómo podemos utilizar toda esa expresión. Sin embargo, no está haciendo operaciones de tipo matricial. Por consiguiente, corresponde también a una fórmula normal. Bien, entonces ahora sí entremos a mirar las fórmulas matriciales. ¿Cuándo es una fórmula matricial? Una primera condición: lleva a cabo operaciones entre matrices. Esto puede ser dentro de los argumentos de la función o dentro de distintos argumentos en la función. Una segunda condición es que el resultado está compuesto por varios valores. Aunque una fórmula matricial puede arrojar un único valor, también tenemos esta posibilidad en la cual nos arroja una lista de resultados, es decir, una matriz de respuesta. Y además algo muy importante es que estas fórmulas se deben ejecutar con la combinación de teclas Control más Shift más Enter. Aunque con algunas funciones esto no siempre se hace de esta forma, tengamos en cuenta que el 80% de los casos debemos ejecutar esta combinación de teclas, que es Control más Shift más Enter. Muy bien. Entonces vamos a calcular nuevamente esta ganancia de esta lista de datos utilizando una fórmula matricial. Entonces, bien, vamos a crear acá una fórmula que nos haga esta columna, este vector, este resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácilmente, simplemente vamos a posicionarnos aquí en la celda J57, igual vamos arriba, vamos a seleccionar este primer rango que corresponde pues a las unidades por este. ¿Qué sucede aquí? Que aquí sí estamos utilizando operaciones matriciales, porque aquí tenemos un rango que recordemos que es una matriz, nuestro operador de multiplicación, una operación por otra matriz. Entonces debemos ejecutarlo con la combinación de teclas Control más Shift más Enter. Si bajamos, pues vamos a ver aquí el resultado. Pero como se hizo una operación entre una matriz y otra matriz, y esto nos ha estado arrojando como resultado otra matriz, entonces aquí simplemente estamos viendo un solo elemento, un solo componente del resultado. Una forma de verlo es ir acá a la barra de fórmulas, pulsar clic, seleccionarlo todo y vamos a pulsar la tecla F9 y vamos a ver allí que lo que hace es mostrarnos el resultado. ¿Qué vemos? Que tenemos entre estas llaves, entre estos corchetes, distintos valores que corresponden a los resultados individuales. Vemos que tenemos 10, es un resultado coma, otro resultado punto y coma, perdón, otro resultado punto y coma, 48 y así sucesivamente hasta el último. Pulsemos Escape, Control Shift Enter, entonces este 10 corresponde simplemente al primer resultado. Si queremos desplegarlo aquí en la hoja de cálculo, pues debemos hacerlo en celdas individuales, porque en una única celda no lo podemos hacer. Simplemente lo podemos observar de esa forma acá en la barra de fórmulas. Entonces para eso tenemos que seleccionar una matriz de la dimensión de las respuestas. Es decir, esa matriz, este vector corresponde a una matriz que tiene 12 elementos y se multiplica cada uno por otra de 2 elementos. Es decir, nuestro resultado va a corresponder a una matriz de 12 elementos. Por lo tanto, tenemos que seleccionar 12 celdas para poder ver cada uno de los resultados. Lo seleccionamos, editamos nuestra fórmula pulsando clic acá en la barra de fórmulas y pulsamos la combinación de teclas Control Shift Enter. Y de esta forma nos va a mostrar cada uno de los resultados. Vemos
como lo vemos aquí. Importante ahora que vamos a ver acá en la barra de fórmulas que Excel pone esto entre estos corchetes, entre llaves, como lo podemos ver aquí, indicando que es una fórmula matricial. Bien, pero entonces, ¿cómo podemos simplificar un poco más ese resultado? Pues bien, podemos utilizar simplemente la función suma y utilizar esto que hicimos acá, seleccionar este rango de datos, multiplicarlo por este otro rango de datos, y como se están haciendo operaciones entre matrices dentro de una función, simplemente utilizamos la combinación de teclas Ctrl Shift Enter y vamos a ver que tenemos el resultado. No tuvimos que hacer ninguna columna auxiliar y pudimos hacer esta operación sin ningún problema. Bien, entonces eso fue una fórmula matricial que se tuvo que ejecutar de esta forma, dado que tenía operaciones de matrices en sus argumentos. Pero además también podemos especificarles constantes matriciales que vamos a ver ya en un momento. Pero primero vamos a ver la notación de una matriz en Excel. Bien, entonces como veíamos acá, cuando seleccionábamos esto y pulsábamos la tecla F9, veíamos ese resultado con una notación especial, característica, una notación que Excel ha dispuesto para nosotros. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bajemos acá un segundo y aquí tenemos pues una matriz escrita en la forma algebraica normal, con sus paréntesis y después así de esta forma como vemos aquí. Y acá vamos a ver el equivalente de Excel. ¿Qué vemos? Que primero tenemos que poner ese corchete, la llave de apertura. Y así Excel entiende que lo que se escribe a continuación corresponde a una matriz. Luego escribimos el componente, puede ser cualquier valor, puede ser una numérico, texto. Y con coma cambiamos de columna, como vemos aquí. Coma y cambiamos de columna. Y para cambiar de fila es con punto y coma. Y así vemos que pasamos a la siguiente columna. Coma, pasamos a la siguiente fila, perdón. Aquí coma y pasamos a la siguiente columna. Punto y coma y pasamos a la siguiente fila. Coma y pasamos a la siguiente columna. Y con esta llavecita de cierre pues indicamos que hasta allí llega nuestra matriz. Y aquí tenemos cómo lo muestra Excel. Aquí lo organizamos de esta forma para que se vea el equivalente con esta forma matemática. Y aquí Excel nos muestra así todo en una única línea. Pero vemos que es lo mismo. Abre la llave 1, coma, que indica cambio de columna, 2, punto y coma, que indica cambio de fila, coma, nuestro otro componente, perdón, coma, y ahora sí, cambio de columna, punto y coma, cambio de fila. Y aquí tenemos la anotación. Vemos que coma significa un cambio de columna, punto y coma, un cambio de fila. La llave de apertura indica que el comienzo de una matriz. Y la llave de cierre indica que hasta allí finaliza la escritura de la matriz. Bien.